Bienvenidos al curso de violencia doméstica, una mirada al seno de la familia latinoamericana. El día de hoy daremos inicio a la clase número 10 de este tema. Realmente es algo muy importante y es notable agradecer la capacidad de recepción que tienen de la misma. Realmente en la actualidad es un problema que tenemos que abordar y es un problema que tenemos que tratar de manejar de la mejor manera. Lo que es la violencia doméstica dentro de la sociedad. Pues la misma viene siendo el núcleo, viene siendo la parte más importante en donde en generaciones futuras van a salir enmarcadas las personas que van a dirigir de alguna manera el país y en este caso nuestra nación entera. Volviendo al punto, vamos a retomar un poquito del orden cronológico de lo que hemos estado hablando. En la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que fue la evolución histórica de la violencia doméstica, en cómo a pesar de que han pasado tantos años, no han habido políticas certeras para manejar esta problemática. No hasta hace poco, después de la Revolución Francesa, donde se han implementado una serie de patrones y de leyes que han favorecido un poco más a las familias, tratando de ofrecerles una mejor calidad de vida. Es importante también señalar algunas actitudes que mantienen los agresores o los victimarios de violencia doméstica. Pues si pudimos observar en clase pasada, pasa del control a la ira sin razón alguna o sin razón específica para la víctima. Es por ello también que debemos analizar un poco más ese entorno, cómo se forma, cuál es la forma en cual se avanza, cuál es su ciclo, cuál es la manera en cómo se percibe y cómo se puede manejar este fenómeno. Podemos observar algunas teorías, entre ellas la de la asociación diferencial, la cual nos habla acerca de las conductas que son aprendidas o imitadas. Y en este caso, la conducta desviada no es o no está fuera de este contexto. También se aprende y también se proyecta a medida que uno va avanzando como persona. Podemos observar un video en el cual se representa una manifestación de violencia doméstica en el cual no solamente se ve afectada la esposa, también se ve afectado los niños, se ven afectados las personas que no son víctimas primarias, pero sí secundarias cuando tuvieron este niño dentro de su hogar, lo cual manifiesta y repercute dentro de la sociedad entera. Posteriormente estuvimos analizando otras características y otras variables de lo que es la conducta violenta y las personas que más están vinculadas a la misma y las que son más propensas a padecer de la misma o a ser victimarios, en este caso a agredir de alguna forma a las personas que están dentro de su recinto. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver el ciclo de la violencia y actualmente en primera instancia lo que es la escalera cíclica de la violencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, realmente la empresa SICA ha tratado de promover o ha desarrollado una teoría en la cual se mantiene la escalera cíclica de la violencia, algo muy separado del ciclo de la violencia, en el cual se manifiesta que el individuo que tiene mayor fuerza, o en este caso que representa la autoridad dentro del hogar, va afectando a las personas que tienen el rango posterior, o en este caso a la persona más débil, en un orden cronológico. En el mismo se puede apreciar como en el caso del padre, viéndolo como una estructura jerarquizada, viéndola en este caso de la perspectiva patriarcal, en la cual él es el jefe de la casa y el cual pone las reglas y las condiciones en las cuales la misma se desenvuelve, podemos apreciar como un hombre agrede, en este caso, a la persona más débil dentro de su rango, que vendría siendo la mujer, en este caso siguiendo como un orden de mando, algo parecido a la jerarquía. Primero el hombre transmite esa emoción hacia la esposa, posteriormente la esposa proyecta esa emoción hacia uno de los hijos. En este caso, si existen dos hijos o hijo mayor,
el hijo mayor proyecta esta emoción al hijo más pequeño, en este caso al niño, y el niño por su parte esta reacción la proyecta en el animalito que se encuentra en la casa, o en este caso la mascota. Pues en caso de que no haya mascotas, simplemente lo percibe para él mismo y lo puede proyectar fuera de su casa, en el colegio, con sus amistades, con sus amigos, entre otros. Sin embargo, esto no queda ahí, pues este niño va creciendo y a medida que va creciendo y él haber observado este tipo de conducta dentro de su casa, las asume como normales y como una conducta asertiva, por lo cual él simplemente va repitiendo estos patrones conductuales. Y aquí es donde generalmente se va impartiendo nuevamente este ciclo de la violencia. Es un ciclo que podríamos decir que se viene dando desde la prehistoria, desde la edad antigua, como lo analizamos anteriormente, en el cual se decía de que solo sobrevivía el más fuerte y no el más apto, como posteriormente lo dijo Darwin. En este caso estaremos hablando de una conducta la cual nos está causando gran daño y que viene siendo parte de un ciclo, en este caso de la escalera cíclica de la violencia, en la cual se demuestra cómo ha llegado hasta la actualidad esta forma de ser. Podríamos decir desde la prehistoria, desde que estamos hablando de los primeros hombres, en los cuales se ve paleolítico inferior, que los hombres simplemente se dedicaban a la caza y a la recolección, ya había una parte en la cual el más fuerte se caracterizaba y siempre predominaba hacia el más débil. Con esto no quiero decir que la mujer sea más débil ni que el niño sea más débil, pues si lo medimos en escala racional, en este caso en escala intelectual o en escala afectiva, es posible que tengan un mayor índice de inteligencia emocional o relacional el hombre o la mujer indistintamente. Sin embargo, son los valores en los cuales la comunidad, o en este caso la teoría del patriarcado o la conducta patriarcal, se ve formada dentro de estos niveles, en los cuales generalmente el más fuerte abusa al más débil, en este caso proyectando sus problemas de una manera inadecuada, es decir, sin saber manejar las emociones de manera efectiva y de una manera asertiva, por lo cual se va generando este ciclo que realmente lo que trae es gran daño a la sociedad en general. Por su parte, estaremos hablando acerca de las víctimas vulnerables dentro de la violencia doméstica. Es importante señalar que dentro de la violencia doméstica, como se señala dentro de su definición que analizamos en un primer momento, no solo afecta a mujeres, a niños, a ancianos, los tres son de gran importancia o son vulnerables al mismo. Sin embargo, también afecta al hombre. En su definición se dice que la violencia doméstica viene siendo todo aquel tipo de violencia que se ejecuta dentro del hogar, el cual puede afectar a hombres, niños, mujeres, ancianos, incluso a todas las personas que sin tener un parentesco inmediato se encuentren dentro del recinto doméstico donde nos encontremos. Sin embargo, las víctimas vulnerables estadísticamente hablando vienen siendo las mujeres, los niños y los ancianos. Y es que el hombre, aunque en algunos casos se puede decir de que percibe violencia doméstica, normalmente más que todo el padre de familia es el que la propicia según las estadísticas. Y esto está científicamente demostrado. Sin embargo, tendríamos que analizar algunas otras variables como ¿cuál sería la forma en cómo la sociedad actuara cuando un hombre denuncia? Sería algo que es interesante analizar. Sin embargo, actualmente vamos a centrarnos en esto, en las víctimas vulnerables dentro de la violencia doméstica y por qué son las más vulnerables. Primero que nada, la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque realmente ella es la que tiene el seno de la familia junto al varón. Pues entre los dos, normalmente son donde se crea la familia, son en esa unión afectiva entre la mujer y el hombre, de donde nace todo hogar, toda familia. Es por ello que
normalmente ella, por ser la persona que de alguna manera procrea y engendra a los demás seres humanos, es la más vulnerable en alguna manera de este tipo de violencia, pues siempre se ven algunas características. Holísticamente hablando, podríamos decir de que la violencia y estos fenómenos son multicausales. Sin embargo, dentro de la misma, la mujer tiene grandes probabilidades de ser víctima de la misma. Por otra parte, tenemos al niño, que es, como todos sabemos, una esponja de absorción. Realmente el niño, todo lo que ve lo adopta y todo lo que ve lo imita. Ellos prácticamente dentro de su psiquis no tienen en un principio la maldad. En este caso no tienen este comportamiento. Sin embargo, ellos lo van aprendiendo mediante las formas de socialización primaria, que podríamos decir que es la familia. Pero, sin embargo, no es el único detonante, pues también tenemos otros factores de socialización en los cuales se pueden presentar los medios de comunicación, como es la televisión, entre otros factores que pueden incidir de que este niño sea agresivo, como también puede ser de que atenten contra su persona. Más que todo por ser inocentes, por ser personas que no se pueden defender y no tienen las capacidades físicas para poder defenderse, normalmente son vulnerables. Y posteriormente los ancianos, que aunque en muchas ocasiones son ellos los que han interiorizado, los que han propagado la violencia doméstica dentro del hogar, muchas veces se trata de menospreciarlos y afectarlos y no darle un apoyo concreto a estas personas solamente por el hecho de que ellos hicieron algo, o en este caso no hicieron algo a favor. Porque recuerda que la violencia doméstica viene siendo la acción o la omisión de un acto específico, porque no hacer algo también a veces forma parte de la violencia. Por ejemplo, si en mi rol en la casa, mi rol es tener que hacer la comida un día sí y un día no, el día que yo infringe esa norma, yo estoy causando violencia dentro de la familia. ¿Por qué? Porque estoy dejando de hacer algo que posiblemente a otra persona le va a irritar y lo va a molestar. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que la violencia no solamente es la acción, también puede ser la omisión de varias cosas. Posteriormente tenemos lo que es el ciclo de la violencia. Es algo que también es imprescindible analizarlo en este tema. Es que la violencia tiene tres etapas. Su primera etapa viene siendo la fase de tensión. ¿En qué se caracteriza la fase de tensión? La fase de tensión se caracteriza en esa acumulación de emociones negativas que no sabes expresar de manera asertiva y de manera efectiva a la hora interrelacionarnos con otro individuo. Es decir, si a mí me molesta, por ejemplo, que suene una mesa, me fastidia mucho ese sonido, pero tú no lo haces conocer de forma asertiva y de forma eficaz, que a ti te molesta ese sonido, tú lo que vas es acumulando tensión y vas de esta manera autoflagelándote, sí, de alguna manera, porque no sabes demostrar de forma efectiva y asertiva los sentimientos que te provocan, o en este caso los impulsos que te provocan, de alguna manera manifestar más la ira. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos manejar esas emociones y no sabemos demostrarlas de una forma asertiva? Posiblemente pasemos a la segunda fase, que es la fase de agresión. En esta fase nosotros ya agredimos al otro individuo de forma verbal o física, psicológica o psicológicamente. En esta fase normalmente nosotros nos desahogamos de esta fase de tensión y lo hacemos de una forma poco asertiva, de una forma agresiva, lo cual conlleva a grandes problemas dentro de la familia. Sin embargo, posteriormente llega la fase de calma o remisión, lo que muchos psicólogos conocen como luna de miel o el arrepentimiento.
Es la etapa en la cual tú creas un falso arrepentimiento en el cual te justificas la acción que has tomado y por la cual tú te sientes de alguna manera no te sientes acorde o no te sientes satisfecho con lo que has realizado y tratas de darle una remisión, es decir, tratas de hacer sentir nuevamente a la pareja de que tú estás arrepentido, de que tú estás cambiado. Sin embargo, muchas veces, o la mayoría de las veces, esto no es así. Y trata de hacerlo dándole obsequios, hablándole bonito, tratando de enamorarla nuevamente, invitándola a salir, entre otras características que constituyen esta fase de calma de remisión. Sin embargo, esta fase de calma de remisión cada vez es menor, cada vez es casi que se va desapareciendo de la actitud que tiene el individuo. Así siempre llega nada más la etapa de la agresión, la fase de la agresión, y en esta etapa se quedan enfrascados, en la cual si el individuo, la víctima, no sale a tiempo, puede llevar hasta la muerte. Es por ello que les he traído un video para que lo analicemos, en el cual vamos a observar lo que es la fase, o en este caso el ciclo de la violencia. Vamos a observarlo.
A partir del video anteriormente visto, podemos observar cómo la violencia doméstica puede acarrear grandes problemas, en este caso hasta la muerte. Si podemos observar dentro del mismo, el padre tiene una fase de tensión en la cual se puede presentar y se puede observar en el camino que va a casa, cuando está en el carro. Ahí se puede observar cómo este individuo de alguna manera trae un cúmulo de emociones dentro de sí mismo que no manifiesta de manera asertiva y realmente es algo que causa gran daño a él como persona y posteriormente a su familia. Podemos observar cómo maneja la conducta de una forma de un control a una ira extrema de manera poco normal y de una forma muy volátil. Son personas que realmente tienen que tener un tratamiento del manejo de la ira y de cómo manejar sus emociones y representarlas de manera asertiva. Si no, pueden traer consigo problemas bastante controversiales y bastante perjudiciales para la familia. Es por ello que cuando nosotros vemos el ciclo de la violencia muchas veces termina en esta etapa, ya prácticamente una etapa de la que no se puede salir, la cual viene siendo la muerte de alguno de los familiares. Por eso que hemos visto tantos feminicidios, vemos tantos casos problemáticos dentro de las familias. Y esto es por no saber controlar las emociones. Sin embargo, vamos a ver un poco de cuáles son los factores que favorecen la supervivencia de la violencia doméstica actualmente. Analizaremos 4 factores: los factores culturales, los factores económicos, los factores legales y los factores políticos. Primero vamos a analizar un poco los factores culturales que favorecen la supervivencia de este maltrato. Primero que nada, la socialización por separado según el sexo. Desde pequeños ya nos asumen roles dentro de nuestra sociedad y es que nos separan solamente el momento de nacer. Si eres niño te colocan una ropa azul, si eres niña te colocan una ropa rosa y es lo más común dentro de la sociedad actual. Podemos observar cómo ya existe una enmarcación entre lo bueno y lo malo. En este caso, si le ponen a un niño una ropa rosada, enseguida va a ser un escándalo. Es decir, ¿por qué le pusieron a ese niño una ropa rosada si es un niño? ¿No ve el daño psicológico que le está realizando? Y por su parte, de igual manera, si a una niña se le coloca un color, en este caso una ropa de color azul, de una vez te van a decir, uy, qué lindo niño. Y si le dices, es niña, ¿cómo es posible que le hayas puesto un color azul si parece hombrecito? Y son cosas que no está bastante distante del común de la gente. Realmente es algo que se ve real, es algo que se ve contextualizado dentro de los liceos, disculpe, dentro de los hospitales y dentro de los escenarios de las salas de parto de todos los hospitales y todas las clínicas a nivel mundial. Solamente la socialización también viene siendo por separado según el sexo. Muchos dicen, no, yo prefiero tener a mi niña en un colegio de monjas en el cual se relacione con puras niñas, pues de esta manera va a tener y va a aprender de una forma más equitativa lo que le pertenece, en este caso las costumbres que tiene que seguir. Por el contrario, el hombre muchas veces dice, no, yo lo tengo que incluir en un colegio de un seminario en el cual solo asistan hombrecitos, pues de esta forma van a ayudar y van a hacer que avance su manera en cómo se va a asimilar a la sociedad. Y es algo que realmente estamos interiorizados y tenemos que cambiar, tenemos que socavar este rol que le estamos dando a las personas en la cual se socializan por separado según el sexo. En este caso, en muchas oportunidades dándole el sexo masculino y enseñándolo como el sexo fuerte y a las mujeres como el sexo débil y que tienen que seguir un mandato exclusivo.
Es algo que tenemos que cambiar. Posteriormente tenemos la definición cultural de los roles sexuales apropiados, es decir, te van implantando desde pequeño qué es lo bueno y qué es lo malo según tu rol y dentro de tu sexo. Por ejemplo, a las niñas le van diciendo desde muy pequeños con los juguetes, nada más con el tipo de juguetes que le dan, que tienen que las enseñan a ser madres y que el oficio de ellas viene siendo ser madres, a darle un muñeco para que jueguen con los muñecos y jueguen a ser mamás, a darle una cocina para que vayan aprendiendo desde pequeñas de que su rol a lo que vaya creciendo va a ser cocinar, entre otras características que van señalando el rol que van a tener dentro de la sociedad. Por su parte, el hombre le dan esos carros, le dan esos juguetes en los cuales él se va a diferenciar de lo que hacen las mujeres. Tú no puedes jugar lo que hacen las niñas, o a las niñas tú no puedes jugar lo que hacen los niños. Cada quien dándole una proporción de la cultura, de los roles que posteriormente van a asumir a medida que van creciendo. Es algo que también perjudica y algo que se ve enmarcado dentro de la problemática de la violencia de doméstico, en este caso en la violencia doméstica bien contextualizada, aunque también lo podemos ver en la violencia de género. Posteriormente tenemos las expectativas asignadas a los diferentes roles dentro de las relaciones y creencias de la superioridad innata de los varones. Parece mentira, pero casi siempre se nos da a conocer esa cultura en la cual siempre el hombre va a ser el sexo fuerte mientras las mujeres va a ser el sexo débil. Y es algo que tenemos que cambiar y es algo que se está cambiando. Ya en la actualidad podemos ver estos, podríamos decir de alguna manera, estos centros feministas o esta forma en la cual se está viendo la sociedad ha cambiado un poco más esta diferencia de roles y se está haciendo una brecha en esta forma de percibir las cosas. Posteriormente tenemos la concepción de la familia como esfera privada del control del varón. Siempre podemos observar que dicen el hombre es la cabeza de la casa, el hombre es el que tiene la facultad para decidir y llevar el control de una familia. Sin embargo, ¿es real esto? ¿Y hasta qué medida solamente el varón tiene el control de la casa? Vamos a observar actualmente cómo hay muchas mujeres que están llevando una familia en su rol de mujer único, en el cual dan de igual la misma manera de percibir la familia o dan el mismo empuje a la misma como el que le daría un varón. Y es que esta concepción de familia como esfera privada bajo el control del varón está siendo abolida y está siendo erradicada y se puede estar incluso supervisar de manera contextual bajo estadísticas en la cual actualmente la mujer está llevando la batuta de muchos hogares, por lo cual que tenemos que llevar y erradicar esta concepción errada que se ha formulado a través de los años. Posteriormente tenemos la aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos. Se ve como justificativo del acto que se lleva dentro del hogar y es algo que tenemos que cambiar, pues para resolver conflictos realmente la peor manera de hacerlos es a través de la violencia. Tenemos que tener una comunicación asertiva, una comunicación eficaz para que los conflictos que se presenten dentro del hogar se puedan manejar de una manera efectiva y que no perjudique de alguna manera a los integrantes de la familia, como en el caso de la violencia doméstica, que realmente lo que conlleva es un deterioro familiar increíble. Posteriormente tenemos los factores económicos. Los factores económicos tienen varios puntos, en los cuales el primero viene la dependencia económica de la mujer respecto al varón. Esto es uno de los factores en los cuales incide de que las mujeres no, en este caso, no manifiesten y no den a conocer y no denuncien los problemas de violencia doméstica que se encuentran en todos los hogares, pues una dependencia económica a veces incluso pone a pensar a la persona, si yo dejo a mi esposo, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a poner a trabajar?
solamente por tener una dependencia económica, y es algo que tenemos que cambiar. Actualmente podemos observar de que con el continuo avance de los años ya la mujer está saliendo al mercado y está obteniendo un puesto dentro del mercado laboral. Y es algo que tenemos que tratar de continuar ayudando y de continuar haciendo de que esto prospere, pues de esta manera esta dependencia económica se va a ver cada vez menor. Posterior tenemos las restricciones en el acceso al dinero contante y al crédito. Muchas veces vamos a ver de que el banco, o en este caso los entes crediticios, cuando una mujer trata de absorber de alguna manera un crédito para montar su propia empresa, le ponen restricciones y le ponen muchas más restricciones a diferencia que le hacen al varón. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Las leyes discriminatorias en materia de herencia, derecho de propiedad, uso de terreno público y pago de pensiones alimenticias divorciadas y viudas es otro punto. También las restricciones en el acceso de empleo en los sectores formales e informales y la restricción en el acceso de las mujeres a la educación y a la capacitación. Aunque actualmente ya esto lo hemos cambiado y estamos avanzando. Ya las mujeres tienen una mayor demanda y por ende también tienen un mayor acceso a la educación y a la capacitación a nivel mundial. Factores legales. Tenemos la inferioridad jurídica de la mujer, ya sea según la ley escrita o según el decreto, en este caso constructivo y su aplicación práctica. Podemos observar cómo en muchos países la inferioridad jurídica de la mujer es algo que se ve propicio. Posteriormente, las leyes en materia de divorcio, cuidado de los hijos, pensiones alimenticias y herencia muchas veces no satisfacen los beneficios que deberían dar hacia las mujeres que se separan. El bajo nivel de alfabetización jurídica entre las mujeres, pues si es bien, existen muchas leyes y se van propagando muchas leyes que van a favor de ellas, muchas mujeres no conocen estas normas, no conocen estos beneficios que las leyes le otorgan. Y es por ello que en muchos casos estas mujeres se ven inmiscuidas en problemas que no saben cómo manejarlos, no saben cómo denunciarlos. Y es por este hecho de desconocer la ley. Es por ello que debemos realizar programas de sensibilización en los cuales todas las mujeres conozcan sus derechos y también sus deberes, para que de esta manera se pueda erradicar esta problemática que afecta tanto a nivel nacional. Por otro punto, la falta de tacto en el tratamiento de mujeres y niños por parte de policías y del personal jurídico. Si bien vemos, muchas veces cuando van a colocar una denuncia en una policía o en una comisaría, la mayoría de los policías solamente toman la denuncia, van a la casa, pero no le realizan un seguimiento efectivo a esta problemática. Muchas veces llegan a su casa, ven que todo está bien y simplemente se van nuevamente sin saber y sin tomar en cuenta de que esta denuncia ha sido de manera efectiva y en este caso por algún, digamos, por algún efecto que dentro de la familia se ve, algo que propicia la conducta desviada en la cual se hace el delito de la violencia doméstica dentro de la familia y que posiblemente en un futuro cuando ellos llegan al hogar por amedrentamiento o por algún otro factor, la mujer puede decir, no, ya todo está bien. Sin embargo, a esas personas que cometen, o en este caso que hacen una denuncia, debería hacerse un seguimiento, porque no por nada ha hecho esta denuncia. Seguramente debe haber una conducta intrínseca que la llevó a que cometiera la denuncia. Es por eso que lo que es tratamiento por parte de la policía y el personal jurídico tiene que ser muy asertivo y tiene que hacerse llegar de una manera eficaz. Posteriormente tenemos los factores políticos. Muchas veces la representación insuficiente de la mujer en las esferas del poder, la política, los medios de comunicación y las profesiones médicas jurídicas. Es verdad, la mujer actualmente no tiene mucha repercusión dentro de la bancada política y es algo que tenemos que observar y preguntarnos, ¿por qué
no se le da esta respectiva papel, no se le da este papel fundamental que tienen las mujeres en la participación de las esferas de poder de la política. Tienen un trato poco serio de la violencia doméstica. Realmente, dentro de las esferas políticas, muchas veces esto lo toman como una problemática más. Sin embargo, no le dan ese aspecto que realmente conlleva y que realmente amerita la violencia doméstica. Tiene una concepción de la vida familiar como un asunto privado y fuera del alcance del control social, del control del Estado. Muchos habrán escuchado los problemas de pareja, los terceros sobran. Y es una problemática que realmente tenemos que cambiar. Disculpe. Me picó la nariz, disculpe. Es una concepción que realmente tenemos que cambiar. No solamente el hecho de tener la concepción, en este caso, la concepción de la vida familiar como un asunto privado, tiene que ser así, pues la vida privada y la vida familiar son cosas muy diferentes. La vida familiar puede afectar a la sociedad en común, pues el niño que es víctima de una violencia de género o de una violencia doméstica o de cualquier tipo de violencia dentro de su hogar puede generar repercusiones en las cuales puede tornarse una persona agresiva, una persona que no puede manejar bien sus impulsos y sus emociones, por lo cual trae grandes problemas a la sociedad. Y es por ello que tanto el individuo como educador, como médico o como cualquier otro ente que esté facultado para intervenir dentro de la familia debe hacerlo y no tomar esto como simplemente vida privada. Otro punto son las restricciones en la organización de las mujeres como fuerza política. Muchas veces no se le da el apoyo que deben merecer las mujeres dentro de la fuerza política y es algo que tenemos que cambiar. Y por último, las restricciones en la participación de las mujeres en el sistema político organizado. Tenemos que aumentar la participación de la mujer en el sistema político, pues de esta manera tendremos un punto a favor para poder realizar un cambio social efectivo dentro de nuestras comunidades. Es por ello que vamos a analizar un video. Cada vez que vemos un video tiene una explicación y en este caso tenemos que darle alguna argumentación sobre lo que se está viendo o el tema que estamos tratando. Podemos observar en este contexto cómo la familia se ve afectada de manera intrínseca, o en este caso
de una manera efectiva de esta problemática. Tanto niños como mujeres y ancianos sufren la violencia doméstica y tenemos que tratar de gestionar políticas que permitan eliminarlas y no solamente la política, también darle un debido seguimiento a la misma. Pues de nada vale crear normas si no las supervisamos, no tenemos un ente encargado de supervisarlo. Es por ello que es importante analizar de manera efectiva estos videos y generar un plan, en este caso un plan en el cual se pueda aplicar dentro de las comunidades para de esta manera lograr una sensibilización y un cambio radical dentro de estos sectores y más que todo dentro de los sectores más vulnerables. Como siguiente punto vamos a tener lo que es las estrategias para reducir la violencia doméstica en nuestro contexto. En primer punto tenemos el trabajo de sensibilización y concienciación de la opinión pública. Como bien lo estamos haciendo en estas clases, estamos sensibilizando de alguna forma a las personas que están obteniendo, que están viendo este curso. Sin embargo, no solamente debemos quedarnos aquí, no solamente el trabajo de sensibilización viene siendo dentro de nuestro grupo de amigos, dentro de nuestra familia. También tenemos que tratar de sensibilizar a la familia, o en este caso a las familias que constituyen nuestro sector, pues estoy seguro que dentro de la misma hay, aunque sea dos familias que tienen un problema muy arraigado de violencia doméstica, y es algo que tenemos que tratar de combatir. Tratar de quitarnos ese mito de que en los problemas de pareja siempre sobre el tercero, pues estas personas siempre necesitan una persona consejera, una persona que los ayude a ver la problemática desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Tenemos que darle a conocer que tenemos una mano amiga, tratar de ser solidarios con los demás y también enseñarles que hay caminos, que hay leyes, que hay lugares en los cuales ellos pueden asistir para recibir un tratamiento y no solamente como individuos, también como pareja y como familia, los cuales los ayudará a progresar, ayudará a empoderarse de su hogar de una manera asertiva, de una manera idónea. Y esto solamente lo podremos realizar realizando un trabajo de sensibilización y concienciación de la opinión pública de manera efectiva, tanto en los liceos como en los colegios, como en las universidades, también en las zonas remotas, las comunidades remotas, haciéndole llegar esta información y no solamente sensibilizando, también aplicando un tratamiento efectivo en las personas que se encuentran dentro de esa localidad y que no tienen cómo manifestar o cómo poder de alguna forma sufragar los gastos que tendría una persona con más posibilidades o con mayor accesibilidad de conocimiento, por lo cual tenemos que realizar conferencias gratuitas también para poder sensibilizar y poder ayudar. Esto queda parte de los estados, pero también de las organizaciones que tienen poder facultativo para realizarlo. Como siguiente punto tenemos la educación para construir una cultura no violenta. Como venimos viendo, no solamente el trabajo viene siendo la sensibilización, bien sea por medios de comunicación masiva, como la televisión, los periódicos, entre otros, o como también puede ser a través de las redes sociales o a través de los profesores y los institutos escolares. La educación debe ser en pro de una cultura no violenta, es decir, tenemos que tratar de inculcar desde pequeños, desde que están en las escuelas, desde que están en los liceos, tratar de inculcar esa cultura de la no violencia, de que tenemos que tratar a las otras personas por igual, de que no podemos exigirnos en este caso tratar de vernos por encima de cualquier otro individuo que realmente es igual que todos nosotros, pues cada uno de nosotros vienen siendo personas iguales. No tenemos por qué tener una distinción, una discriminación del uno para el otro. Esta educación posteriormente lleva a la formación. Tenemos que capacitar personas idóneas que puedan llevar esta información hacia sitios poblados más inhóspitos o más alejados a la civilización actual o al centro, donde se esté generando este plan
de concienciación de la opinión pública. Tenemos que tener personas que estén capacitadas para afrontar y para manejar todos los problemas que tengan que ver con la violencia doméstica. Y es algo que realmente tenemos que tener en cuenta si queremos generar un cambio, si queremos generar políticas públicas que ayuden a mejorar la capacitación de estas personas. Pues tenemos que darle una formación que no solamente sea teórica, sino también tiene que ser práctica, en la cual él pueda abordar el fenómeno de una manera satisfactoria. Muy bien, como siguiente punto tenemos la prestación directa de servicio a las víctimas y los agresores. Muchas veces hay muchos individuos, en este caso gran parte de la sociedad, que no conoce las leyes y tampoco conoce de que dentro de la ley está de que la violencia doméstica es un delito. Y tal vez por no conocer que es una problemática que ya está tipificada, no abordan y no saben a dónde abordar la problemática. Es por eso de que a través de los programas de sensibilización y esta serie de puntos que hemos tratado en la anterior diapositiva, podemos observar que debemos llevar un adecuado sistema en el cual se orienta a la persona donde se dan los servicios tanto a las víctimas como a los agresores. Es decir, tenemos que tener un tratamiento efectivo tanto para las víctimas como los agresores por separado. No simplemente observar la problemática y decir existe esta problemática y teorizarla, sino tenemos que ir más a la acción, tenemos que tratar de inmiscuirnos y poder ayudar de una manera efectiva para que tanto las víctimas como los agresores tengan una transformación efectiva, tanto como de superar la crisis como de superar esta etapa de violencia. Y es algo en lo cual tenemos que prestarle bastante atención, que es la prestación directa de servicio a las víctimas y los agresores. Posteriormente tenemos el establecimiento de redes de contactos y la movilización de las comunidades. Ya después de tener las personas que van a impartir los conocimientos, ya después de haber sensibilizado de alguna manera un lugar establecido, no tenemos que quedarnos con ello. Tenemos que establecer redes de contactos y movilizar a las comunidades para poder de alguna manera tener un efecto, en este caso superior, dentro del tratamiento de las sociedades para sensibilizarlos y para de esta manera poder connotar un grado positivo de lo que se quiere llevar a cabo con lo que es la sensibilización y la erradicación de la violencia doméstica. Como tercer punto tenemos la intervención directa para brindar ayuda a las víctimas a fin de que puedan reconstituir su propia vida. Es decir, muchas personas después de que pasan una etapa de crisis en la cual sus padres o su familia ha estado inmersa dentro de esta violencia de género, esta violencia doméstica, creen de que su vida no va a cambiar y tratan de sumirse en una depresión constante, una depresión que no los ayuda a valorarse como personas y creen de que realmente son inferiores a las otras personas, lo cual nos lleva a que lleven una sociabilidad correcta con otros individuos, por lo cual tenemos que realizar una intervención directa y ayudar de gran manera a las víctimas, pues esta etapa de crisis no es fácil superarla y tienen que tener una terapia y un control durante su vida para que pueda darse una efectividad y puedan reconstruir su propia vida de manera efectiva, de una manera armoniosa y en torno a una sociedad en pro del bienestar de cada uno. Posteriormente tenemos la reforma de la ley. Muchos dirán, no, pero la ley ya fue reformada, ya se vio la ley 30.369. Y es que la reforma de la ley tiene que ser constante porque al igual que las computadoras en algún momento van avanzando continuamente y la tecnología es algo que siempre va en la vanguardia y va avanzando, de igual forma la sociedad va cambiando. Y si la sociedad va cambiando, la ley también tiene que ir cambiando, pues tiene que ir adecuándose a los principios, o en este caso a las necesidades de cada organismo, en este caso a las necesidades que vaya implantando y que vaya necesitando la sociedad.
Posteriormente tenemos el monitoreo de las intervenciones y las medidas adoptadas. Si realizamos una correcta sensibilización, posteriormente hacemos un correcto tratamiento en los sitios que hemos observado que tienen problemas de conducta, o en este caso problemas del delito de violencia doméstica, pero no le realizamos un monitoreo de las intervenciones que realizamos, nada estamos haciendo, porque si no logramos este punto, no vamos a tener un certero diagnóstico y no vamos a poder adoptar las medidas necesarias para un cambio dentro de la sociedad y para tratar de erradicar este mal que nos está afectando de gran medida. Como otro punto, tenemos la recopilación y el análisis de datos. Posteriormente de tener todos nuestros datos, o en este caso haber hecho el análisis respectivo, la investigación, debemos dar paso a la recopilación y análisis de los datos que hemos obtenido. Es decir, un ejemplo, si tenemos una sociedad, vamos a suponer, Miraflores, y en Miraflores nosotros hacemos un estudio de cómo se encuentra la violencia doméstica en este sector. Nosotros tenemos que hacer una recopilación de los datos que nos infunden este plan de investigación que estamos realizando y hacer un análisis de los mismos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta en qué medida se ve afectada la población de Miraflores con respecto a la violencia doméstica. Tenemos que analizar cuáles son los factores que están influyendo dentro de ese fenómeno de la violencia doméstica. Y tenemos que analizar qué propuestas podemos realizar para erradicar ese plan. Como podemos ver aquí ya existen una serie de medidas que se pueden utilizar para erradicar este mal que se presenta dentro de las sociedades, pero es necesario realizar la investigación propicia y analizar los datos para abordarlos de forma efectiva, en este caso haciendo un grupo focalizado para tener una intervención más eficaz y más asertiva de lo que queremos realizar. Y por último, la identificación en tiempo útil de las familias, comunidades, grupos e individuos en situación de riesgo. Como bien se dijo anteriormente, en esta investigación, después de haber realizado la recopilación y el análisis de los datos, posteriormente pasaremos a identificar los factores de riesgo que inciden dentro de ese lugar o dentro de esa sociedad en las cuales se ve inmerso esta problemática de violencia doméstica. Y tenemos que abordarlas de una manera satisfactoria, en la cual no solamente dejemos atrás lo que es la familia individual, sino tratar de ver la familia como un entorno global y tratarla de la misma manera. Estos son algunos puntos que nos ayudarán a erradicar la violencia doméstica si así lo queremos. Por ello, ya como conclusión y recomendación, es importante implantar que no solo debe existir una norma jurídica que sancione, debe incluirse el tratamiento hacia la víctima y el victimario. No solamente criminalizando y diciendo esto está mal y esto está bien, vamos a generar de que la sociedad cambie. Debemos realizar un tratamiento efectivo y ese tratamiento efectivo no solamente tiene que ser a una de las dos partes, tiene que ir a las dos, tanto a la víctima como al victimario. A la víctima, en este caso, como ente de factor de riesgo y de etapa de crisis, y al victimario para que cambie esa manera de actuar en la cual se ve involucrado y en la cual posiblemente sea una conducta aprendida que tiene que cortar y tiene que erradicarse esa creencia de que la forma en la cual se ejerce control dentro de un hogar viene siendo a través de la violencia. Posteriormente debe existir un equipo multidisciplinario que aborde la problemática. Es decir, no solamente nos podemos catalogar a un individuo, a un abogado o a en este caso, un especialista del área que aborde la problemática. Tiene que ser un equipo multidisciplinario en el cual estén inmersos los médicos, los psicólogos, los criminólogos, los abogados, los comunicadores sociales, los trabajadores sociales, entre otros grupos para poder abordar el tema desde una perspectiva multidisciplinaria y desde una
forma asertiva. Estos son algunos de las recomendaciones que se podría realizar para que se haga un trabajo efectivo dentro del abordaje de la violencia doméstica. Y es que, como podemos observar, no es una problemática que solamente nos afecta a nosotros, también nos afecta tanto a nivel nacional como a nivel internacional en todas las instancias. Y es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que erradicar, bien sea sensibilizando, como lo dijimos anteriormente, a cada colegio, a cada escuela, a cada liceo, a cada universidad, a cada comunidad y darle las herramientas precisas para que aborden el problema y lo eliminen y lo puedan erradicar. Es verdad, no se podrá erradicar totalmente, pero sí poco a poco podremos ir bajando los índices de esta problemática que se ve reflejado en el liceo, en el colegio, en todas las familias que posteriormente de esas familias vienen a vislumbrar en la sociedad entera. Es por ello que realizaremos algunas preguntas que van acorde con lo estudiado durante este curso. Entre las preguntas finales para analizar cómo fue el desenvolvimiento y cuál fue la captación que tuvieron de este curso, tenemos, primero, ¿cómo se refleja la escalera de la violencia? ¿Cómo se determina el ciclo de la violencia? ¿En qué se diferencia la escalera de la violencia del ciclo de la violencia? ¿Cuáles son los factores que favorecen la prevalencia de la violencia doméstica? ¿Y qué estrategias aplicarías para disminuir la violencia doméstica? Estas son algunas preguntas que tendrá que solucionar y tendrá que enviar a los correos de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal que más adelante se les estará dando. Deben razonar cada una de estas preguntas y analizar el porqué de su respuesta. Por su parte, los correos son Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, correo criminologiaipc@gmail.com o criminólogo.ula.b@gmail.com. Espero les haya gustado la clase y muchas gracias por la atención prestada.